Hola, soy Aníbal Mazafraquelli, te doy la bienvenida al canal y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. En este video hablaremos sobre un tema fundamental en el mundo de los sistemas de información y las organizaciones, el concepto de la transacción. Veremos qué son, cómo pueden ser simples o complejas y por qué el factor tiempo es tan importante. Además de ellas, exploraremos cómo estas transacciones implican el intercambio de datos de bienes o servicios y desglosaremos, con un ejemplo práctico, cómo sacar dinero de un cajero automático, de un ATM. Una transacción, técnicamente hablando, es un intercambio entre dos partes. Este intercambio puede ser de datos, como por ejemplo al registrar una venta, de bienes, como por ejemplo cuando se compra un producto en una tienda en particular, o de servicios, como por ejemplo pagar una suscripción de streaming. Lo que sí tiene que ser claro y concreto es que el objetivo de una transacción es completar un proceso de intercambio de forma correcta y efectiva. Las transacciones, como te comentaba al inicio, pueden ser clasificadas en simples o complejas. Las transacciones simples son aquellas que implican pocos pasos y se completan rápidamente, como por ejemplo comprar un café y pagar en efectivo o enviar un mensaje de texto. La característica de las transacciones simples es que tienen bajo nivel de complejidad, un menor tiempo de procesamiento y menos puntos de fallo o menos oportunidad de fallar. Veamos el caso de sacar dinero de un cajero automático. Aunque parece ser una transacción simple, en realidad incluye varios pasos. El primero, insertar la tarjeta, donde el sistema verifica que la tarjeta que se ha insertado en ese sistema o en ese ATM sea válida. El segundo, validar la identidad, ya sea a través de un PIN o de métodos biométricos mucho más modernos, de los cuales te hablaré en otro video de este canal. El tercer caso es mostrar el menú. El cajero automático ofrece opciones como consultar el saldo o retirar efectivo. El cuarto es seleccionar el monto. El usuario elige la cantidad de dinero. El quinto paso es autorizar o no autorizar esa transacción. El banco verifica que haya fondos suficientes, no solamente en tu cuenta, sino también en el tesoro interno de ese cajero automático. El sexto paso es entregar el efectivo, donde el cajero, si tiene el dinero, dispensa ese dinero que has solicitado. Y el séptimo paso es, obviamente, registrar la transacción, donde el sistema no solamente actualiza el saldo y eventualmente genera un recibo en papel para que tú te lleves, sino que además lo registra en todas las pistas de auditoría que impliquen o que registren el movimiento de esos fondos. Cada uno de estos pasos debe completarse correctamente para que la transacción en su conjunto tenga éxito. Pero no te olvides que cada uno de estos pasos que simplemente te he enumerado son transacciones de por sí. En el otro extremo están las transacciones complejas, que tienen múltiples pasos y pueden involucrar varios sistemas o partes. Esto puede ser comprar algo con algún tipo de mecanismo de financiamiento o realizar una transferencia bancaria local o internacional. La característica de las transacciones complejas es que todas tienen mayor nivel de complejidad y por ende su tiempo de procesamiento es mucho más largo que en una transacción simple. Lo claro es que requieren la coordinación entre diferentes actores, como en este ejemplo que estamos planteando en el caso de los bancos y de los proveedores. El factor tiempo en las transacciones es clave porque afecta directamente la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema. Es así que tenemos transacciones rápidas como comprar online con un clic y son esenciales hoy en día en nuestra era digital, o las transacciones más largas como procesar una hipoteca. Son inevitables pero deben ser gestionadas cuidadosamente. Lo concreto es que si un sistema de información está bien diseñado, minimiza los tiempos sin comprometer la seguridad o la precisión de las transacciones. Para finalizar este video, debemos recordar que las transacciones son el motor de las organizaciones y los sistemas. Pueden ser simples o complejas, pero todas implican un intercambio de datos, de bienes o de servicios. Entender su funcionamiento y optimizarlas es clave para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario. Y ahora te traslado la pregunta: ¿qué tipo de transacciones usas más en tu día a día? ¿Las simples o las complejas? Te pido que me lo cuentes en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal activando las notificaciones, darle like y compartirlo.
De esa forma me vas a ayudar a mí a que genere mucho más contenido que sea útil para ti. Nos vemos en algún próximo episodio.